«¡Es falso!», exclamó la camarera en un árabe perfecto, salvando al magnate de una estafa colosal de 200 millones. Antes de adentrarnos en la narrativa, comparte en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañas. Ahora, sumérgete en esta historia. En la planta más exclusiva de un hotel de gran lujo, Elena Estevez aguardaba con absoluta discreción junto a la entrada del salón reservado. Llevaba toda la jornada laboral sirviendo mesas, desplazándose de un extremo a otro con la invisibilidad que otorga su uniforme sin atraer ni una sola mirada. Ninguno de los presentes podría imaginar jamás que aquella mujer, de apariencia tímida y reservada, poseía un conocimiento sobre manuscritos antiguos muy superior al de los supuestos expertos más renombrados del planeta. Cuando el gerente del restaurante le señaló que esa noche ella sería la responsable del servicio principal en la sala VIP, Elena simplemente asintió con la cabeza. Había aprendido que, en su posición, cuantas menos preguntas hiciera, mejor le iría. Al marcar el reloj las 7 en punto, el equipo de seguridad del hotel escoltó a un grupo selecto hacia el interior del salón. Encabezando la comitiva iba el jeque Nabil Al-Had, una figura que imponía respeto tanto por su inmenso poder financiero como por la devoción casi sagrada que profesaba hacia la historia de sus antepasados. Caminando a su derecha se encontraba el doctor Samir Al-Haddad, quien había dedicado semanas enteras al análisis de un supuesto documento histórico, una pieza clave que prometía alterar el destino de una disputa territorial que se había extendido durante generaciones. Cerrando el grupo, marchaba Rodrigo Álvarez, el abogado personal del jeque, quien revisaba frenéticamente una carpeta repleta de cláusulas legales, susurrando consejos al oído de su cliente mientras el jeque escuchaba con una compostura inalterable. Elena se mantuvo estratégicamente en un segundo plano, lista para servir agua o té en el instante preciso en que se lo solicitaran, cuidando de no interrumpir el flujo de los acontecimientos. El salón lucía impecable, dominado por una mesa amplia de caoba en el centro, bañada por una luz tenue que acentuaba la elegancia del ambiente. Ella se movía con la eficiencia de quien conoce cada centímetro de su territorio, deslizándose sin ruido, casi como una sombra. Minutos más tarde hizo su entrada el segundo grupo, los representantes de una entidad denominada Archivo Helénico Privado. Liderando la marcha venía Eduardo Santamaría, luciendo una sonrisa amplia y ensayada que, curiosamente, jamás llegaba a iluminar sus ojos. Caminaba con la arrogancia y seguridad de un vendedor veterano, esa clase de persona capaz de envolver cualquier negociación, por turbia que sea, en un manto de encanto y confianza. A su lado se encontraba la doctora Beatriz Núñez, aferrada a un maletín metálico de alta seguridad, tratándolo con una delicadeza reverencial, como si portara las joyas de la corona. Su postura rígida y solemne no dejaba lugar a dudas, quería proyectar la idea de que todos estaban a punto de presenciar una pieza histórica de valor incalculable. «Muy buenas noches a todos», saludó Eduardo, inclinando levemente la cabeza en un gesto teatral. «Hoy nos hemos reunido para sellar un acuerdo que hará historia, un momento que, sin duda, quedará grabado en la memoria de todos». El jeque respondió con un asentimiento cortés, aunque su mirada permanecía severa y analítica, escrutando cada movimiento. Desde una esquina del salón, Elena observó cómo la doctora Beatriz depositaba el maletín sobre la mesa con una precisión quirúrgica. El chasquido metálico de los cierres al abrirse resonó en el silencio de la sala, atrayendo todas las miradas como un imán. En el interior, reposando sobre un lecho de terciopelo negro, descansaba un pergamino envejecido, cubierto de líneas en caligrafía árabe que aparentaban tener siglos de antigüedad. La mujer habló con una seguridad aplastante. «Aquí lo tienen, el manuscrito original que ratifica la legitimidad del reclamo ancestral de su familia. Se encuentra en un estado de conservación perfecto. Hemos verificado exhaustivamente su origen, su datación y su autenticidad». En ese instante, Elena sintió un extraño cosquilleo en la boca del estómago. No era simple curiosidad, era algo más profundo, similar a un mal presagio. Su madre, la legendaria doctora Laila Orash, la había instruido desde su más tierna infancia para captar la esencia oculta de los textos antiguos. Y aunque Elena había intentado enterrar ese pasado y alejarse de ese mundo académico, la intuición seguía viva en su interior. Mientras se acercaba para servir agua, fingiendo ser parte del mobiliario, su mirada se desvió fugazmente hacia una palabra escrita en el pergamino.
Fue solo un segundo, apenas un vistazo periférico, pero bastó para que una alarma sonara en su mente. Intentó ignorarlo, forzándose a continuar con su trabajo servil, pero aquella pequeña duda comenzó a crecer y a doler como una espina clavada en su conciencia. Los expertos contratados por el jeque dedicaron varios minutos a examinar el pergamino con lupas y luces especiales. El doctor Samil finalmente asintió, visiblemente convencido de la veracidad de la pieza. Eduardo sonreía con satisfacción mal disimulada, y la doctora Beatriz se cruzó de brazos, henchida de orgullo por su presentación. Todo parecía estar listo para la firma del contrato. Rodrigo, el abogado, deslizó frente al jeque una carpeta gruesa encuadernada en piel. «Cuando usted esté listo, señor», dijo con solemnidad, «solo debe firmar en la línea punteada». El silencio en la sala se cargó de una expectativa eléctrica. Se trataba de un acuerdo de cientos de millones, una maniobra que cambiaría el curso de una disputa legal de décadas. Elena respiró hondo, tratando de calmar su pulso. Aquella palabra que había detectado seguía martillando su cerebro. Era lingüísticamente imposible que estuviera allí. Absolutamente imposible. Aprovechando que llenaba una copa cercana, volvió a mirar el pergamino, esta vez con mayor atención y enfoque. Y entonces lo vio con claridad cristalina. No era solo una palabra anacrónica. Había pequeñas señales, trazos sutiles que cualquier profano pasaría por alto, detalles que imitaban la caligrafía antigua con maestría, pero que no coincidían con la fluidez natural que ella recordaba de los textos de ese periodo. Algo dentro de ella se tensó como una cuerda de violín. Ese documento era una falsificación. Su mente racional intentó gritarle que se mantuviera al margen, que no era su problema. No le correspondía intervenir. Nadie allí sabía quién era ella en realidad, ni que poseía la capacidad de leer ese manuscrito con total fluidez. Se interrumpía aquel momento sagrado, perdería su empleo de inmediato, quizás incluso arruinaría su vida. Pero al ver al jeque tomar la pluma dorada y acercar la punta al papel, el mundo pareció ralentizarse. Escuchó la voz de su madre, suave pero firme, emergiendo de un recuerdo doloroso. «Hija, si presencias una mentira disfrazada de verdad, tu silencio te convierta en cómplice». La mano del jeque estaba a milímetros de firmar su sentencia. Elena sintió como el corazón le golpeaba contra las costillas con violencia. Se le cerró la garganta, pero la ética fue más fuerte que el miedo. Dio un paso adelante sin pensarlo 2 veces, y con la voz más temblorosa pero decidida que había usado en años, pronunció: «No, firme». El salón se congeló instantáneamente. Todas las cabezas giraron hacia ella, con una mezcla de shock y ofensa, sorprendidas de que la camarera hubiera osado hablar sin permiso. Eduardo frunció el ceño con una furia contenida que le deformó el rostro. «Disculpa, ¿qué acabas de decir?», siseó. Elena tragó saliva con dificultad. Sabía que había cruzado un punto de no retorno. Eso no es auténtico», repitió, esta vez con un hilo de voz que cortó el aire. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. El jeque, sin embargo, dejó la pluma sobre la mesa con una calma inquietante y giró su silla hacia ella. «Explíquese», ordenó, sin elevar la voz, pero con una autoridad absoluta. Elena respiró hondo, preparándose para la tormenta. Jamás quiso ser el centro de atención, pero la verdad le impedía permanecer callada. Esa noche, sin que nadie lo sospechara, estaba a punto de cambiar su destino y el de todos los presentes en esa sala. Sintió el peso de todas las miradas clavándose en su piel, pero no retrocedió ni un milímetro. Eduardo dio un paso agresivo hacia adelante, intentando recuperar el control de la situación. «Esto debe ser una broma de mal gusto», dijo con tono cortante y despectivo. «¿Quién se cree que es esta empleada para interrumpir una negociación de este nivel?». Elena abrió la boca para defenderse, pero el jeque levantó una mano, deteniendo cualquier discusión en seco. La sala quedó sumida en un silencio sepulcral. «Quiero escucharla», dijo el magnate con una serenidad que ocultaba una tensión profunda. Eduardo apretó los dientes con fuerza, pero tuvo que quedarse inmóvil. Nadie desobedecía una orden directa del jeque. Elena tomó aire, consciente de que se estaba metiendo en un problema del que quizá no saldría bien parada. Aún así, su integridad no le permitió echarse atrás. «Ese manuscrito», dijo señalando el pergamino con cuidado de no tocarlo, «contiene errores lingüísticos que no corresponden a la época que supuestamente representa». «¿Errores?», Beatriz soltó una risa incrédula y burlona. «Señor, con todo el respeto, esta chica no tiene la menor idea de lo que habla.
Hemos dedicado 18 meses a esta autenticación con los mejores laboratorios. Elena mantuvo la mirada fija en los ojos del jeque, ignorando la arrogancia de la vendedora. Hay palabras en ese texto que no existían en el periodo histórico que intentan replicar, continuó, esforzándose por evitar un tono agresivo y mantener la profesionalidad. Y existen pequeñas marcas en la escritura, ligaduras específicas, que no coinciden con la caligrafía original de ese siglo. Son detalles muy técnicos, casi imperceptibles, pero suficientes para demostrar que alguien intentó copiar un estilo antiguo sin comprenderlo en su totalidad. El doctor Samir la observó con total desconcierto, su ego profesional herido, pero su curiosidad despertada. ¿A qué palabra se refiere exactamente que dice que no existía?, inquirió. Elena bajó la mirada hacia el pergamino y volvió a señalar con delicadeza, sin que su dedo rozara la tinta. Aquí, esta referencia específica. Ese vocablo no se utilizaba en esa estructura gramatical durante esa dinastía. Es un anacronismo imposible. El experto se inclinó sobre el pergamino, releyendo la línea específica con detenimiento, mientras sus labios repetían la palabra lentamente. La expresión de su rostro se transformó radicalmente, primero incredulidad, luego una profunda confusión y finalmente un miedo palpable. Eduardo, percibiendo el cambio de atmósfera, se adelantó de inmediato, intentando imponer su autoridad y desacreditar a la joven. Exigió que no se permitiera que una simple empleada sin credenciales sembrara dudas sobre un trabajo que ya había sido validado por profesionales. Le recordó al doctor con una mezcla de respeto fingido y presión que él mismo había revisado el manuscrito días atrás. Sin embargo, Samir respondió casi en un susurro, admitiendo que, efectivamente, la joven tenía razón y que esa palabra era un anacronismo imposible en ese texto. Un silencio pesado y asfixiante se apoderó de la sala. El jeque, sin perder detalle, observaba cada microexpresión, sin siquiera parpadear, analizando la situación con frialdad. Lentamente giró la cabeza hacia Eduardo, exigiendo una explicación inmediata. El vendedor tragó saliva, visiblemente nervioso, balbuceando que debía tratarse de un malentendido o un error de lectura. Beatriz intervino entonces, con voz baja pero intentando recuperar el control de la narrativa, sugiriendo que tal vez se trataba de una anotación agregada siglos después, algo común en documentos antiguos. Elena, sin embargo, negó suavemente con la cabeza, aclarando que en documentos formales de esa índole no se permitían tales adiciones, y que además, la tinta no mostraba signos de envejecimiento diferencial. Todo había sido escrito de una sola vez, una técnica propia de un falsificador, que imita el estilo, pero ignora la historia. Visiblemente molesta, Beatriz apretó los labios. Fue entonces cuando el jeque decidió cambiar la dinámica del encuentro, y se dirigió a Elena, hablando en un árabe fluido y complejo, preguntándole si podía leer el texto sin dificultad. Elena sintió que el tiempo se detenía. Había pasado años ocultando esa habilidad, evitando que su pasada la alcanzara. Escuchar ese idioma fue como oír el eco de la voz de su madre y de su propia infancia. Comprendió que no había vuelta atrás. Con valentía, respondió en el mismo idioma con una pronunciación inmaculada y clara. Los ojos de Samir se abrieron de par en par ante la sorpresa, mientras Rodrigo, el abogado, la miraba como si una persona completamente nueva hubiera aparecido frente a él. La incomodidad de Eduardo y Beatriz aumentó al no comprender ni una sola palabra de lo que se decía. Complacido por la fluidez de la joven, el jeque le pidió que explicara nuevamente los errores, pero esta vez utilizando la lengua árabe. Elena procedió paso a paso, con firmeza pero sin arrogancia, desglosando las inconsistencias lingüísticas y caligráficas. Mientras ella hablaba, el experto Samir asentía con una mezcla de respeto profesional y profunda vergüenza por haber pasado por alto detalles que para ella eran evidentes. El jeque escuchaba cada frase como si fueran las piezas finales de un rompecabezas que por fin cobraba sentido. Al finalizar la explicación, el magnate apoyó las manos sobre la mesa y con una voz tranquila, pero cargada de una autoridad capaz de helar la sangre, declaró que el documento no era auténtico. Beatriz palideció al instante, mientras Eduardo intentaba desesperadamente mantener la compostura, alegando que todo era un error que podían revisar juntos y pidiendo que no se arruinara el trato por un comentario sin fundamento. El jeque lo cortó en seco con una sola palabra, densificando aún más el aire en la habitación.
En ese momento, Rodrigo, quien había vuelto a revisar el contrato con frenesí, notó algo alarmante que había pasado desapercibido entre el exceso de cláusulas y páginas. Pidió un momento de atención y señaló una condición extremadamente sospechosa. El contrato estipulaba que, si el documento resultaba ser falso después de la compra, cualquier reclamación legal sobre el territorio en disputa pasaría a la jurisdicción de un tribunal privado administrado por 3 empresas específicas. Al leer los nombres de dichas empresas, quedó claro que todas estaban vinculadas al mismo consorcio de los vendedores. El jeque entrecerró los ojos, comprendiendo la magnitud de la trampa. Rodrigo explicó con indignación que de haber firmado, el jeque habría perdido automáticamente toda potestad legal sobre sus tierras ancestrales, incluso si se demostraba el fraude posteriormente. Eduardo dio un paso atrás, acorralado, y a Beatriz se le cayó el bolígrafo de las manos. Elena sintió un escalofrío. No se trataba solo de una estafa monetaria, sino de una conspiración mucho mayor para legitimar un robo histórico mediante un fraude legal. La calma con la que el jeque miró a los implicados era aterradora. Eduardo intentó hablar, pero las palabras no salían de su boca. Martín, el jefe de seguridad, se acercó silenciosamente, listo para intervenir, pero el jeque le indicó con un gesto que esperara. Respiró profundo y se volvió hacia Elena, la única que permanecía de pie con la cabeza en alto, a pesar del ligero temblor en sus manos. En árabe, le agradeció por haber evitado que cayera en esa trampa mortal, y le preguntó quién era ella en realidad. Elena sintió el peso de su historia sobre sus hombros. Intentó restar importancia diciendo que solo era alguien que no podía guardar silencio ante la injusticia, pero el jeque negó lentamente, sabiendo que había mucho más detrás de su talento. La tensión en la sala era tan espesa que parecía tangible. Eduardo y Beatriz evitaban mirarse, como si eso pudiera borrar la evidencia de su crimen expuesta ante todos. Rodrigo seguía pasando páginas del contrato, cada vez más alterado por lo que descubría, mientras Martín vigilaba cada movimiento de los estafadores. El jeque se acercó nuevamente al pergamino falso, ya no con la mirada de un comprador, sino con la de alguien que acaba de descubrir una traición a su confianza. Levantó la vista hacia Elena y, cambiando al español, exigió la verdad con un tono que no admitía evasivas, preguntando cómo una simple empleada podía identificar tales errores con tanta facilidad, algo que no estaba al alcance de cualquiera. Elena tragó saliva. Toda su vida actual estaba construida sobre el anonimato, sobre la seguridad de pasar desapercibida, pero ese escudo se había roto. Con voz baja, confesó que su madre había sido una investigadora dedicada al estudio de manuscritos antiguos y que ella había crecido aprendiendo a su lado. Samir, el experto del jeque, la miró como si de repente reconocía un fantasma y preguntó por el nombre de su madre con una mezcla de curiosidad y reverencia. Cuando Elena pronunció el nombre de la doctora Laila al-Rashid, Samir se llevó la mano al pecho, impactado, reconociendo el prestigio mundial de su madre y lamentando no haber sabido que tenía una hija. Elena bajó la mirada, explicando que nunca quiso depender de la fama de su madre, sino solo aprender a ver la verdad, aunque las circunstancias la obligaron a dejar ese mundo atrás. Para el jeque, esta revelación confirmaba que su intervención no había sido casualidad. Ella poseía el conocimiento, el idioma y la intuición de quien ha vivido entre textos antiguos. Elena admitió con resignación que así era, pero insistió en que lo único importante en ese momento era haber impedido la firma de un documento falso. Su sinceridad resonó en las paredes de la oficina. Finalmente, sin apartar la vista de la joven, el jeque extendió la mano hacia su jefe de seguridad y ordenó llamar a las autoridades. Eduardo, perdiendo la máscara de cordialidad, intentó protestar alegando que no era necesario llegar a extremos. El jeque, con una calma inquietante, le respondió que intentar robar un reclamo histórico mediante un acuerdo fraudulento no era un error, sino un ataque directo. Beatriz, temblando al escuchar la palabra fraude, comenzó a balbucear que ella no sabía nada y que solo la habían contratado para autenticar el documento.
Elena, sin intención de humillarla, pero sin tolerancia para las mentiras, la interrumpió tajantemente diciendo que si realmente hubiera autenticado el manuscrito como experta, habría notado los errores de inmediato. Beatriz quedó petrificada en su asiento, incapaz de articular palabra alguna, mientras el peso de la derrota caía sobre sus hombros. Martín, con un gesto profesional y discreto, asintió levemente antes de abandonar la sala para contactar a las autoridades competentes. Por su parte, Rodrigo continuaba escudriñando el contrato con meticulosidad quirúrgica, hasta que su ceño se frunció aún más al descubrir otra irregularidad. Señalando un párrafo específico, alertó al jeque sobre una nueva trampa. Existía una cláusula oculta diseñada para ceder la administración temporal de los recursos territoriales a las mismas corporaciones fraudulentas en caso de completarse la transacción. En resumen, todo el patrimonio habría pasado a manos de los estafadores. El jeque Nabil inhaló profundamente, en un intento visible por mantener su regia compostura y no ceder ante la ira. Con voz pausada pero cargada de intensidad, declaró que el objetivo de aquellos criminales no era solo financiero. Buscaban destruir su legitimidad, apropiarse de su pasado ancestral y controlar su destino. Era una jugada maestra de engaño total. Desesperado, Eduardo intentó dar un paso al frente para justificarse, pero el jeque retrocedió de inmediato, trazando una línea invisible pero infranqueable, advirtiéndole que no toleraría ni una sola falsedad más. En ese instante, Elena notó que el temblor en sus manos había cesado. Aunque la gravedad de la situación era innegable, la certeza de haber actuado correctamente le devolvió la calma. No obstante, una sombra de preocupación cruzó su mente. Sabía que su intervención podría costarle el empleo o acarrearle consecuencias peores. Samir, el experto del jeque, se acercó a ella con suavidad y le susurró que su madre estaría inmensamente orgullosa de su valentía. Elena, con un nudo en la garganta, optó por guardar silencio, temiendo que la emoción quebrara su voz si intentaba responder. Minutos más tarde, la atmósfera tensa se rompió con el regreso de Martín, quien venía acompañado por 2 agentes de policía vestidos de civil. Ingresaron al salón con un sigilo absoluto. Al verlos, el rostro de Eduardo perdió todo color, mientras que Beatriz se desplomó en su silla, como si toda la energía vital la hubiera abandonado de golpe. Ante la pregunta de uno de los oficiales sobre las pruebas del fraude, el jeque señaló firmemente a Rodrigo, indicando que la evidencia reside tanto en las cláusulas maliciosas del contrato como en el pergamino falsificado que pretendían venderle como una reliquia legítima. Mientras los agentes aseguraban los documentos, Eduardo intentó una última y patética defensa, alegando que todo era un terrible malentendido que podía solucionarse. Sin embargo, antes de que pudiera continuar con sus excusas, Martín le sujetó el hombro con firmeza, aconsejándole que cooperara por su propio bien. Beatriz, con un hilo de voz apenas audible, confesó que ella solamente seguía instrucciones. Elena la observó por un segundo, sintiendo una fugaz punzada de lástima que desechó de inmediato. Al final, cada individuo decide qué límites morales está dispuesto a cruzar por dinero. Los oficiales procedieron a llevarse a los estafadores. Eduardo forcejeó levemente, prometiendo entre dientes que haría llamadas y que aquello no terminaría así, mientras que Beatriz caminaba arrastrando los pies, totalmente derrotada. Cuando la puerta se cerró tras ellos, un silencio denso llenó la habitación, dejando solos a Elena, el jeque, Rodrigo, Samir y Martín. Elena se preparó mentalmente para lo peor, esperando ser despedida allí mismo por haber hablado sin autorización en una reunión de tan alto nivel. Respiró hondo, anticipando la reprimenda. Para su inmensa sorpresa, el jeque se dirigió a ella con un tono radicalmente distinto, lleno de suavidad y respeto. Reconoció que su acto había sido de una valentía excepcional, algo que muy pocos habrían tenido el coraje de hacer. Elena, bajando la mirada con humildad, respondió simplemente que no podía permanecer en silencio ante tal injusticia. El jeque expresó su profunda gratitud, enfatizando que ella no solo había salvado un negocio millonario, sino que había protegido una parte fundamental de su historia y linaje. Rodrigo cerró la carpeta de documentos y la dejó sobre la mesa con la precaución de quien manipula un arma, admitiendo que sin la intervención de la camarera, él mismo habría sellado la ruina de su cliente. Elena sintió una calidez inusual en el pecho. No estaba acostumbrada a recibir tal reconocimiento. Samir, con genuina curiosidad, le preguntó por qué había ocultado un conocimiento tan vasto y especializado, señalando que tal erudición no era común.
Elena, apretando sus manos, confesó que a veces la vida fuerza a las personas a reiniciar desde cero, y para ella eso implicó sepultar quien solía ser. Antes de que Samir pudiera indagar más, el jeque levantó la mano pidiendo paciencia e informó a Elena que deseaba hablar con ella con mayor tranquilidad al día siguiente, pues tenía una propuesta importante que hacerle. Elena abrió los ojos con asombro al confirmar que el interés del jeque era real. Había demostrado que su talento no merecía ser desperdiciado. Su futuro, que hasta hacía unas horas se limitaba a servir mesas, acababa de expandirse hacia horizontes inimaginables. Hagamos una pequeña pausa dinámica para nuestra comunidad. Si estás disfrutando de esta historia, escribe la palabra hamburguesa en los comentarios para demostrar que has llegado hasta este punto crucial del relato. Retomando la narración, Elena abandonó el salón con la extraña sensación de que el suelo bajo sus pies había cambiado. Caminó por los lujosos pasillos del hotel escuchando el eco de sus propios pasos, sintiéndose ajena a su propia realidad. Lo sucedido esa noche desbordaba cualquier plan que hubiera trazado para su existencia, la cual se basaba en pasar desapercibida y mantener los problemas a distancia. Pero la invisibilidad ya no era una opción. Al llegar a la zona de servicio, su jefe la aguardaba con una expresión que mezclaba la furia habitual con un desconcierto temeroso. En voz baja, pero cargada de tensión, le recriminó su comportamiento, recordándole que el personal de servicio jamás debe intervenir. Antes de que pudiera continuar con su regaño sobre los problemas que esto le causaría, la imponente figura de Martín apareció detrás de él. El jefe del restaurante se quedó helado. Con tono autoritario, el jefe de seguridad informó que el jeque requería la presencia de Elena en su reunión privada al día siguiente y aseguró que no habría represalias laborales para nadie. El gerente, aliviado y confundido a la vez, guardó silencio. Martín se dirigió a Elena para informarle que la escoltaría hasta la salida al finalizar su turno, pues el jeque no deseaba que se marchara sola. Elena, parpadeando ante tanta atención, agradeció el gesto. Mientras se cambiaba de ropa en el vestidor, sintió como la adrenalina se disipaba, dando paso a un cansancio profundo. En la soledad del vestuario, los recuerdos la invadieron. La imagen de su madre, la doctora Laila, enseñándole a descifrar caligrafías antiguas, la voz de su padre instándola a honrar sus raíces, y la promesa que ella misma se hizo cuando su mundo colapsó, vivir una vida tranquila y sin sobresaltos. Sin embargo, comprendió que esa promesa acababa de romperse. Al salir del hotel, el aire fresco de la noche la recibió. Martín caminaba unos pasos detrás de ella, vigilante, cumpliendo su deber no por obligación, sino por lealtad. Le preguntó si se encontraba bien, y Elena respondió afirmativamente, aunque la duda persistía en su interior. Martín elogió nuevamente su acción, destacando el valor necesario para alzar la voz cuando el mundo espera silencio. Elena, con una leve sonrisa, admitió que fue más un impulso ante la injusticia que un acto de valentía premeditado. Fue entonces cuando Martín mencionó que su madre estaría orgullosa. Elena se detuvo en seco, sorprendida de que él supiera sobre ella. Martín le reveló que el jeque le había contado todo y que el día siguiente marcaría un hito en su vida. Aquella revelación la dejó inquieta. ¿Qué podría querer un hombre tan poderoso de alguien que había pasado años huyendo de su propia identidad? Al llegar a su modesto apartamento, Martín esperó hasta verla entrar segura. Al cerrar la puerta, Elena sintió que un capítulo de su vida se clausuraba para siempre, dando paso a un amanecer incierto pero esperanzador. A la mañana siguiente, despertó temprano, con la mente llena de preguntas tras una noche casi sin dormir. Con el cabello recogido en su habitual y austero estilo, Elena intentó apaciguar el torbellino de nervios que le oprimía el pecho, inhalando profundamente. El edificio designado para el encuentro con el jeque se alzaba imponente en una de las zonas más exclusivas de la capital, un contraste abismal con el barrio humilde donde ella residía. Al cruzar el umbral, un asistente la guió silenciosamente a través de pasillos de mármol hasta una sala vasta, bañada por la luz natural que atravesaba enormes ventanales. En aquel lugar reinaba una calma absoluta, como si el tiempo mismo hubiese decidido detener su marcha por respeto. El jeque Nabil Al-Had la aguardaba, sentado frente a una mesa baja de madera oscura, sosteniendo una carpeta con aire reflexivo. Al verla, se puso de pie y la saludó con una inclinación llena de deferencia. «Gracias por venir, Elena». Su voz resonó con una gravedad amable. Ella respondió con una reverencia tímida, sintiéndose pequeña ante la magnitud del hombre que tenía enfrente. «No sabía si era correcto rechazar la invitación», murmuró. No se trataba de una invitación social,
la corrigió el jeque con serenidad, sino de una petición personal. Elena tomó asiento, sintiendo que cada terminación nerviosa de su cuerpo estaba en alerta máxima. El hombre continuó explicando que deseaba hablar no solo de los eventos de la noche anterior, donde ella había evitado una catástrofe millonaria, sino de lo que vendría a continuación. Deslizó la carpeta sobre la superficie pulida de la mesa hacia ella. Este proyecto ha rondado mi mente durante años, confesó. Es una iniciativa destinada a blindar la historia de mi linaje y la de muchas otras familias. Lo ocurrido anoche me confirmó una verdad dolorosa. No puedo fiarme únicamente de consultores externos. Necesito personas con una visión que trascienda lo obvio, personas como tú. La sorpresa se pintó en el rostro de la joven. Pero yo solo soy una camarera, respondió con una sinceridad desarmante. El jeque negó con la cabeza, rechazando esa etiqueta. Eres una mujer que posee un conocimiento ancestral invaluable. Eres alguien capaz de leer entre líneas lo que otros ignoran. Y sobre todo, alguien que no teme alzar la voz por la verdad. Elena sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez en años que alguien la miraba y veía más allá de su uniforme de trabajo. Con voz temblorosa, preguntó qué esperaba él de ella. La respuesta del jeque fue directa. Quería que trabajara a su lado, formando parte de un nuevo instituto dedicado a la autenticación de manuscritos y a la detección temprana de fraudes históricos. Elena se quedó sin palabras. Aquella propuesta era la materialización de un sueño infantil que había enterrado junto con su madre. Admitió que no sabía si estaba preparada para tal responsabilidad. Nadie lo está realmente, ante una oportunidad que cambia la vida, replicó él. Pero posees un talento innato que no se enseña en las universidades, y no permitiré que se desperdicie. Ante la duda de Elena sobre un posible fracaso, el jeque sonrió con suavidad, asegurándole que prefería enfrentar una verdad incómoda con ella a su lado, que vivir engañado por una mentira perfecta sin su ayuda. Y justo en este momento de la historia, donde el destino de Elena pende de un hilo, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Si disfrutas de relatos donde la verdad y el coraje triunfan, suscríbete ahora al canal y activa la campana. Además, cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez tuviste que arriesgarte para defender lo que era correcto? Tu opinión es vital para nosotros. Las palabras del jeque calaron hondo en ella. Por primera vez vislumbró un futuro diferente, uno que quizás siempre había anhelado en secreto. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, los estafadores Eduardo y Beatriz permanecían bajo custodia policial, sin saber que su arresto era solo la punta del iceberg de una trama mucho más oscura que pronto saldría a la luz. Para Elena, sin embargo, los días siguientes transcurrieron a una velocidad vertiginosa. La transición de servir mesas a reunirse con abogados y expertos fue abrumadora. El jeque le otorgó espacio para reflexionar, pero el proceso ya estaba en marcha con documentos y contratos que la hacían sentir fuera de lugar. No obstante, cada vez que la duda la asaltaba, recordaba la mirada de alivio y confianza del jeque aquella noche, una mirada que le recordaba a la que su madre solía dedicarle. Una semana después, fue citada en un edificio antiguo que estaba siendo remodelado para albergar el futuro instituto. Desde el exterior, la estructura prometía grandeza, entre andamios y operarios. Martín, el asistente personal del jeque, la recibió en la entrada y la condujo al interior. Las salas, aunque vacías, eran espaciosas y luminosas, diseñadas para custodiar tesoros históricos y laboratorios de vanguardia. Elena caminaba con cautela, maravillada por las posibilidades que aquellas paredes representaban. Finalmente, llegaron a una sala donde el jeque y el doctor Samir revisaban planos arquitectónicos. Al verla entrar, el jeque la recibió con calidez. «Estamos definiendo la distribución de las áreas», explicó. Samir, el experto que días atrás había dudado de ella, le sonrió ahora con genuino respeto y camaradería. Le mostró los planos, señalando dónde se ubicaría el laboratorio de pigmentos, el archivo digital, y con énfasis el área de investigación comparativa. «Conocerás bien esa sección», comentó Samir con un guiño. «Si aceptas unirte a nosotros, claro. No finjamos que no tienes un don para esto. Lo que lograste esa noche escapa a la capacidad de muchos especialistas, simplemente porque tuviste la audacia de ver la verdad». El jeque intervino para darle solemnidad al momento. Quería que Elena entendiera que el instituto no era solo un museo, sino una fortaleza contra quienes manipulan la historia para su beneficio. Lo que ella había descubierto no era una simple estafa, sino una maniobra sofisticada para despojar a su familia de derechos territoriales ancestrales. Con el peso de esa revelación sobre sus hombros, Elena preguntó cuál sería su rol exacto. La respuesta del jeque fue contundente. Quería que ella liderara la sección dedicada a detectar falsificaciones. Necesitaba su instinto y su conocimiento. Atónita, Elena procesó la oferta: liderar un equipo. Ella, Samir, asintió, prometiéndole su apoyo incondicional. No era solo un empleo, era recuperar su identidad,
honrar la memoria de su madre y proteger el legado de la historia. A pesar del miedo, su respuesta brotó con firmeza. Aceptó. La sonrisa del jeque iluminó la habitación y decidieron comenzar de inmediato. Sin embargo, mientras recorrían las instalaciones, el jeque compartió una información inquietante. Los interrogatorios a Eduardo y Beatriz habían revelado la existencia de un tercer implicado, un cerebro en las sombras que coordinaba la operación y cuya identidad aún era un misterio. Las autoridades sospechaban que seguía activo. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda al preguntar si intentaría atacar de nuevo. El jeque la miró con seriedad. El documento falso no era el fin, Elena. Solo era la llave para abrir una puerta mucho más peligrosa. Alguien posee un interés oscuro y desesperado por controlar ese territorio, y está dispuesto a cruzar cualquier límite moral para conseguirlo. La joven permaneció en un silencio reflexivo. Hasta ese momento, había creído que la estafa era simplemente una cuestión de codicia monetaria, pero la realidad era mucho más vasta y peligrosa. Samir, con su voz calma y tranquilizadora, intervino para dar contexto. Explicó que la creación del instituto era vital, no solo para proteger los intereses del jeque, sino para salvaguardar el patrimonio histórico de aquellos que carecen de los recursos para defenderse ante estas mafias organizadas. Elena asintió despacio, comprendiendo el peso de sus palabras. Aquello era mucho más grande que su propia existencia. Y quizás, por primera vez en muchos años, sintió que el destino la había puesto exactamente en el lugar donde debía estar. Al finalizar el recorrido por las instalaciones, Martín se ofreció a escoltarla hasta la salida. Él, un hombre caracterizado por su estoicismo y silencio, rompió su habitual mutismo esa tarde. Mirándola fijamente, le aseguró que había tomado la decisión correcta al aceptar el puesto, reconociendo que no cualquiera posee el coraje necesario para enfrentar una amenaza de tal calibre. Le aseguró que allí ella podría marcar una verdadera diferencia. Elena dejó escapar una sonrisa tenue y comentó que, probablemente, ya no había vuelta atrás para su vida tranquila. Martín negó con la cabeza, respondiendo sabiamente que la tranquilidad no siempre es lo que el alma necesita para crecer. Elena avanzó unos pasos, pero se detuvo, invadida por una duda repentina, y le preguntó si él creía que ella sería capaz de manejar todo aquello. Con una seriedad inquebrantable, él respondió que, en su opinión, ya lo estaba haciendo. Esas palabras resonaron en su mente mientras caminaba por la calle, bañada por la luz dorada del atardecer. Con cada paso que daba sobre el pavimento, la incertidumbre se iba transformando en una firme determinación. Sabía que este nuevo sendero no sería sencillo, pero su vida anterior tampoco había sido un camino de rosas. Por primera vez desde el fallecimiento de su madre, sintió que estaba honrando verdaderamente su memoria y sus enseñanzas. Esa misma noche, mientras revisaba una caja de recuerdos, Elena halló un viejo cuaderno de notas que perteneció a su madre. Estaba lleno de caligrafía impecable, bocetos de letras árabes y proverbios que solía recitar. Uno de ellos capturó su atención de inmediato. La verdad siempre encuentra el camino hacia aquellos que no le temen. Elena cerró los ojos, suspiró y susurró una promesa al aire, diciéndole a su madre que estaba lista. Así comenzó a planificar el día siguiente, el inicio oficial de su nueva vida. Hagamos una pequeña pausa para aquellos fieles seguidores que leen hasta el último detalle. Escriban en los comentarios la palabra tinta. Solo los que han llegado hasta este punto entenderán la referencia. Continuamos con el relato. Las jornadas siguientes se convirtieron en un torbellino de aprendizaje acelerado. Reuniones imprevistas y hallazgos que obligaban a Elena a mantener los sentidos agudizados. Aunque el instituto aún estaba en obras, el jeque fue insistente en iniciar de inmediato una investigación preliminar sobre ciertos documentos dudosos que circulaban en el mercado negro. Era evidente que la red criminal detrás del pergamino falso no trabajaba en solitario, y el jeque deseaba anticiparse a cualquier jugada que pudiera poner en riesgo su reputación o la de sus aliados. Elena se acomodó en una oficina provisional, armada con una mesa rústica, una lámpara, su computadora y varias carpetas que Samir había rescatado de archivos antiguos. No parecía un laboratorio de alta tecnología, pero era suficiente para comenzar. Samir apareció con un termo de café humeante y lo depositó sobre el escritorio, bromeando sobre la necesidad de cafeína para los intensos días que se avecinaban. Elena, estirando los hombros tras horas de lectura, coincidió con él. Samir tomó asiento y le presentó una carpeta azul bastante voluminosa. Le explicó que era un hallazgo de hace meses, archivado por parecer irrelevante en su momento, pero que ahora, a la luz de los hechos con Eduardo y Beatriz, cobraba un nuevo sentido. Le pidió que lo analizara con detenimiento. Al abrir la carpeta, Elena halló fotografías de fragmentos de manuscritos en árabe.
supuestamente datados en el siglo XI. Para un ojo inexperto lucían auténticos, pero Elena sabía mejor que nadie que las apariencias engañan. Al examinar página tras página, un detalle comenzó a inquietarla. Eran errores minúsculos, casi invisibles, pero con un patrón idéntico al del pergamino fraudulento. Samir murmuró que aquello no era obra de un aficionado. Elena asintió con gravedad, confirmando sus sospechas. Quienquiera que estuviese detrás de esto no solo tenía capital, sino acceso a copias originales muy antiguas, modelos históricos de referencia y probablemente tecnología de restauración de vanguardia. No era algo que se pudiera fabricar en un sótano cualquiera. Elena respiró hondo, consciente de que se enfrentaban a una mente meticulosa, alguien que sabía perfectamente qué imitar y qué ocultar para engañar a los expertos. Preguntó si había algún nombre asociado, a lo que Samir respondió negativamente, aunque aclaró que todas las pistas conducían a un círculo exclusivo de coleccionistas privados, y uno de ellos había sido ubicado recientemente en Atenas. Elena sintió un escalofrío. Estaba segura de que los estafadores no se detendrían por un simple fracaso. En ese instante, la puerta se abrió y el jeque entró acompañado por Rodrigo, el abogado. Su semblante era serio y solicitó que lo acompañaran de inmediato debido a una información urgente. Se dirigieron a una sala de conferencias donde un mapa digital mostraba varios puntos geográficos resaltados. Rodrigo manipuló la pantalla y explicó que uno de sus contactos había interceptado rumores sobre una reunión clandestina en las cercanías de Salónica. Se trataba de un encuentro entre coleccionistas de élite y un vendedor que promocionaba manuscritos exclusivos y supuestamente inéditos. Elena entrecerró los ojos al escuchar manuscritos antiguos. El jeque la miró y confirmó que se vendían como auténticos, pero todos en esa sala sabían lo que eso implicaba realmente. Samir intervino, señalando que si el vendedor estaba vinculado a la falsificación anterior, intentaría colocar otro documento falso en el mercado muy pronto, y si lograba venderlo sería casi imposible rastrearlo después. El jeque asintió, subrayando la necesidad de actuar con rapidez. Elena sintió una mezcla de nervios y adrenalina en el estómago. Cuando el jeque anunció su plan, Elena se quedó helada. Él quería que ella fuera a la reunión. Argumentó que ella había sido la única capaz de identificar el fraude anterior al instante y que necesitaba sus ojos expertos para reconocer cualquier falsificación oculta entre tantas piezas de valor. Antes de que pudiera protestar, Samir aseguró que no iría sola. Él y Martín la escoltarían para garantizar su seguridad y evitar intimidaciones. El plan consistía en infiltrarse como compradores potenciales interesados en un análisis independiente. El jeque le aseguró que entendería si ella prefería no hacerlo, dado el riesgo. Elena respiró profundamente, pensando en su madre y en todos los años que había pasado escondiéndose de su verdadero potencial. Con firmeza respondió que lo haría. El jeque sonrió con calma, como si nunca hubiera dudado de su respuesta, y ordenó que partieran al amanecer del día siguiente. Esa noche, mientras Elena empacaba una pequeña mochila con lo esencial, experimentó ese caos emocional que precede a los grandes cambios: miedo, emoción y un profundo sentido del deber. Martín ya le había dado instrucciones precisas sobre cómo comportarse y qué señales de peligro observar. Justo cuando estaba por irse a dormir, su teléfono vibró. Era un número desconocido. Elena dudó un segundo antes de contestar. Al decir «Hola», una voz grave y distorsionada respondió desde el otro lado, diciéndole que sabía quién era y lo que había hecho aquella noche. La voz le advirtió que no se metiera donde no la llamaban, pues no tenía idea de lo que estaba en juego. La llamada se cortó abruptamente antes de que pudiera reaccionar, dejando a Elena con un temblor recorriendo su cuerpo. Aquello no era una simple broma, era una amenaza real. Sentía una mirada clavada en su nuca, la pesada sensación de ser vigilada por alguien que sabía demasiado y estaba dispuesto a todo para detenerla. Al amanecer del día siguiente, Elena se presentó en el punto de encuentro. Su rostro denotaba fatiga y noches sin dormir, pero su determinación permanecía intacta. Martín la esperaba recostado sobre un vehículo oscuro de lunas tintadas. Pocos minutos después, Samir se unió al grupo, aferrando una carpeta negra llena de documentos confidenciales. ¿Estás preparada?, inquirió Martín con seriedad.
Elena tomó una bocanada de aire profundo. Más que nunca. Se acomodaron en el interior del automóvil y emprendieron el viaje hacia la sierra. El paisaje urbano fue quedando atrás, sustituido por carreteras que serpenteaban entre montañas y pequeños pueblos olvidados, como si cambiaran de mundo con cada kilómetro recorrido. A mitad de camino, Samir rompió el tenso silencio que reinaba en el coche. Si esta reunión es realmente parte de un engranaje mayor, debemos estar listos para encontrar una fuerte resistencia. Martín, sin apartar la vista del asfalto, añadió con voz grave: resistencia o directamente una emboscada. Elena apretó los puños sobre sus rodillas. La incertidumbre de lo que hallarían al llegar le carcomía, pero tenía una certeza absoluta. Lo que comenzó con el hallazgo de un simple pergamino falso, ahora los arrastraba hacia el corazón de una red criminal sumamente peligrosa, y ella se encontraba en el ojo del huracán. El trayecto se extendió durante horas, hasta que las amplias autovías se transformaron en caminos estrechos y angostos que culebreaban entre las colinas boscosas. Al aproximarse a una zona remota y apartada, Martín redujo la velocidad y se desvió por una ruta secundaria apenas transitable. Las copas de los árboles ocultaban casi todo el cielo, y la señal del teléfono móvil se desvaneció por completo. Elena observaba el entorno con creciente inquietud. Nunca se había visto en una encrucijada semejante, a punto de infiltrarse en una reunión privada, rodeada de desconocidos que podrían ser los cabecillas de una estafa a escala internacional. Sin embargo, ya no era la camarera invisible que servía mesas. Había aceptado un papel que exigía un coraje inmenso, y era el momento de demostrarlo. «Ya falta poco», informó Martín, verificando el mapa que había descargado previamente. «La reunión tiene lugar en una finca aislada. Todo apunta a que pertenece a un coleccionista privado». «¿Alguien conocido?», preguntó Elena. «No exactamente», respondió Samir, «pero es un individuo con conexiones poderosas y, según se rumorea, con capital ilimitado para adquirir piezas históricas». Elena sintió un nudo en el estómago. Si alguien financiaba falsificaciones de tal sofisticación, ese lugar era el sitio idóneo para hallar respuestas. Al llegar, Martín ocultó el vehículo entre la vegetación, a una distancia prudente. Caminaron hasta una imponente casona de piedra gris, rodeada por un muro perimetral bajo. En la entrada, un grupo de personas vestidas con elegancia conversaba, aguardando algo excepcional. Martín tomó la delantera, mezclándose con el ambiente. «Actúen con total naturalidad», murmuró. «Si la situación se descontrola, yo me ocupo». El guardia de seguridad revisó la lista de invitados y les permitió el paso sin objeciones. El interior de la residencia parecía un museo. Estaba repleto de vitrinas y estantes con objetos antiguos expuestos con meticulosidad. Elena sabía que, entre tantas piezas, muchas podrían ser auténticas y otras no tanto. Una mujer de voz suave les dio la bienvenida. «Pasen, por favor. La exhibición comenzará en breves minutos. Pueden recorrer la sala mientras esperan al anfitrión». Elena aprovechó para escanear el lugar. Había manuscritos, reliquias metálicas con inscripciones y fragmentos de pergaminos en diversas lenguas. Algunos parecían legítimos, pero otros exhibían ese patrón de perfección imitada que ella ya conocía demasiado bien. Samir se aproximó a una de las vitrinas y frunció el ceño. «Mira esto», susurró. Elena se acercó y observó un fragmento de pergamino con una caligrafía casi idéntica al estilo fraudulento del caso anterior. «Es el mismo tipo de trazo», confirmó ella en voz baja. «Esto no es obra de un falsificador novato. Es alguien con mucha experiencia. Alguien que ha perfeccionado su engaño a base de repetirlo cientos de veces». Martín mantenía una vigilancia constante sobre los asistentes que comenzaban a tomar asiento en un salón contiguo. Era evidente que esperaba problemas. De repente la iluminación disminuyó, y un hombre de presencia imponente caminó hacia el centro de la sala. Su rostro quedaba parcialmente en penumbra, pero su voz resonó con autoridad. «Bienvenidos, amantes de la historia. Hoy tendrán el privilegio de acceder a un documento que ha permanecido oculto durante siglos». Elena sintió un escalofrío. Ese tono, esa retórica grandilocuente le resultaban sospechosos. El anfitrión levantó una caja de madera tallada. «Esto», proclamó, «es un manuscrito único. Su valor es incalculable, y su historia, aún mayor. Solo aquellos que comprenden la importancia de preservar el pasado pueden valorar una joya como esta». Cuando abrió la caja y desplegó el pergamino, Elena no pudo contener su reacción. Reconoció el estilo al instante. «Es él»,
murmuró con urgencia. «¿Quién quiera que esté detrás de las falsificaciones? Este hombre es su cómplice». Samir inclinó la cabeza hacia ella. «¿Estás completamente segura?» «Sí», respondió con firmeza. «Lo veo en los trazos». Es la misma mano, el mismo intento de emular un estilo antiguo sin comprenderlo en profundidad. El anfitrión comenzó a extender el manuscrito sobre una mesa central mientras los invitados se acercaban fascinados. Este documento, continuó el hombre, narra acuerdos territoriales que se creían perdidos, algo que cambiará la interpretación moderna de nuestra historia. Martín murmuró preocupado. Si ese manuscrito entra en el mercado negro, será casi imposible rastrear su origen. Elena sabía que solo tenía una oportunidad. Sin pedir permiso, se abrió paso entre la multitud hasta quedar a pocos pasos de la mesa. Varios asistentes la miraron con molestia. El anfitrión la observó sorprendido. «¿Desea hacer alguna pregunta?», inquirió con falsa cortesía. «Sí», respondió Elena con voz firme y clara. «Quiero saber por qué está presentando un documento que es una falsificación absoluta». Un murmullo de asombro recorrió la sala como una ola. El anfitrión tensó la mandíbula. «Señorita, le ruego que...», pero Elena lo interrumpió. «Lo sé por el trazado de las letras, por la ausencia de imperfecciones naturales, por el uso de términos lingüísticos que no existían en la época que pretende recrear, y sobre todo, porque este manuscrito fue fabricado por la misma persona que intentó estafar al jeque Nabil». El salón se congeló en un silencio sepulcral. Samir y Martín ya estaban a su lado, listos para intervenir. El anfitrión respiró hondo, luchando por mantener la compostura. «No toleraré acusaciones infundadas en mi casa», dijo con frialdad. Pero Elena no retrocedió ni un milímetro. «Usted trabaja para alguien más», añadió implacable. «Alguien que sabe imitar estilos antiguos, pero no entiende su esencia. Alguien que busca manipular la historia para inclinar la balanza del poder». Las puertas del fondo se abrieron de golpe, y dos guardias de seguridad privada avanzaron hacia Elena. Martín se interpuso en su camino, bloqueándolos con su cuerpo. «Ni un paso más», advirtió con tono amenazante. El anfitrión alzó la mano para detener a sus hombres. «Basta, aquí no habrá violencia», dijo, aunque sus ojos destilaban furia. «Pero debo exigirles que abandonen esta propiedad de inmediato». Samir dio un paso al frente. «Ya hemos notificado a las autoridades», mintió con una seguridad pasmosa. La reacción del anfitrión fue mínima, un leve tic nervioso, pero suficiente para revelar su miedo. «Han cometido un grave error al venir aquí», susurró el hombre. Elena le sostuvo la mirada desafiante. El único error fue creer que nadie notaría la verdad. Martín aprovechó el momento de tensión para guiarlos hacia la salida, antes de que los guardias decidieran actuar por su cuenta. Una vez fuera, caminaron a paso rápido hacia donde habían dejado el vehículo. Al alejarse lo suficiente, Elena finalmente exhaló el aire que contenía. «Lo logramos», dijo, aunque una mezcla de alivio y preocupación la invadía. «Sí», respondió Samir, «pero esto no ha terminado. Ese hombre es solo una pieza de algo mucho más grande. Lo que vimos hoy fue solo la punta del iceberg». Martín asintió mientras encendía el motor. «Lo importante es que frustramos la venta y ahora sabemos quiénes mueven los hilos». Elena contempló el cielo anaranjado del atardecer a través de la ventanilla. «Entonces todavía hay mucho trabajo por hacer», sentenció con determinación. Unos días más tarde, tras aterrizar en Madrid, el jeque Nabil los acogió en las instalaciones del nuevo centro cultural, cuyas obras avanzaban a pasos agigantados. Prestó atención a cada detalle del informe sin pronunciar palabra hasta que terminaron. Luego caminó hacia Elena, mostrando un semblante serio que pronto se transformó en una mirada de profunda satisfacción. «Lo que has logrado es excepcional», afirmó con voz firme. «Mencioné que estabas preparada para grandes retos, pero hoy no tengo ninguna duda de tu capacidad». Elena esbozó una sonrisa tímida, bajando la vista por un instante con humildad. «Simplemente hice lo correcto, señor. Precisamente por esa integridad eres insustituible para esta fundación», replicó él. Samir, interviniendo con evidente entusiasmo, agregó que desde este momento la misión principal sería perseguir a todos aquellos que osaran manipular el pasado para su beneficio, y confirmó que sería Elena quien dirigiría el departamento de análisis forense.
Martín, siempre reservado, asintió levemente con la cabeza, ofreciendo su lealtad y apoyo en silencio. Elena llenó sus pulmones de aire fresco, sintiendo una paz que no experimentaba hacía años. Aquel instante marcaba el verdadero inicio de su renacer. Atrás quedaban los días de ser una sombra invisible sirviendo mesas. Ahora se alzaba como una guardiana de la verdad, dispuesta a enfrentar cualquier consecuencia. Y así cerramos este capítulo tan emocionante. Queremos agradecerte de corazón por haberte quedado con nosotros hasta el último segundo de esta narración. Ahora es tu turno de participar. Déjanos saber en la caja de comentarios qué momento te pareció más impactante y califica esta historia del 0 al 10. Además, nos encantaría leerte. ¿Alguna vez has vivido una situación injusta donde tuviste que alzar la voz para defender la verdad? Comparte tu experiencia con nuestra comunidad. Nos encanta leer sus anécdotas. Si disfrutaste el relato, no olvides regalarme un me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas aventuras. Por último, si buscas mejorar tu bienestar o tu calidad de descanso, echa un vistazo a los enlaces seleccionados que he dejado en la descripción especialmente para ti. Nos vemos muy pronto en el siguiente video.